nivel 2 y estos dos, digamos que esas dos barras que vemos ahí son potencialmente beneficiarios del régimen subsidiado, pero que por alguna razón todavía el DNP no los ha podido validar para que entren al régimen subsidiado, pero que son potencialmente. Y hay un 8% sin validación por el DNP, o sea que tienen alguna inconsistencia, y que es nuestro trabajo en el tema de aseguramiento, mirar cómo estamos en las bases de datos y ir validando el tema de las bases de datos. En prestación y desarrollo de servicios, que es este proyecto, entonces nosotros invertimos 957 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos. Hay una plata que es con situación de fondos y otra que es sin situación de fondos, pero que igualmente se tiene que facturar, ¿cierto? Que el hospital tiene que revertir esa que es sin situación de fondos en servicios para la población vinculada, y esta otra que es con situación de fondos, entonces es así, el ministerio le transfiere los recursos al hospital, para lo cual nosotros tenemos un plan de beneficio, ¿para qué? Para la atención a esta población, y a ese plan de beneficio pues se le hace auditoría de que sí puedan acceder y que no se les niegue desde el Hospital Santa Margarita los servicios a esta población. Y pues a veces tenemos que hacer desde la Secretaría, digamos que mucha gestión, no solamente ante el hospital nuestro, sino ante el departamento, para que esta población que denominamos vinculados puedan acceder a los servicios. En el tema del otro proyecto es el proyecto de salud pública, y un tema muy importante para nosotros, además porque es un indicador trazador, es el tema de vacunación. Y aquí podemos darnos cuenta cómo ha sido la cobertura de vacunación en menores de 1 año, ¿sí?, por cada uno de los biológicos, y la medición se hizo en mayo del 2013 y en agosto del 2013, y miramos cómo se sostiene la cobertura, o cómo hubo un aumento entre mayo y agosto de la cobertura de vacunación. Tenemos una cobertura de vacunación del 100% con BCG menor de 1 año, pero digamos que es mucho más fácil de conseguir este porcentaje, porque es la vacuna que está indicada, inmediatamente nace el niño. Entonces todo niño que nace debe salir de la institución, a no ser que de pronto tenga alguna patología que esté contraindicada con esta vacuna, por eso el 100%. Pero ahí empieza a cojear el esquema de vacunación cuando ya la mamá tiene que volver a los 2, a los 4, a los 6 meses, al refuerzo de los 15 al año, el refuerzo de los 15 meses y el refuerzo de los 18 meses. Pero en general tenemos coberturas por encima del 95%, que es la cobertura esperada para nosotros y para todo el país. En vigilancia epidemiológica, entonces en vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud tiene la obligación de hacer vigilancia a todos los eventos de interés en salud pública. Estos eventos inmediatamente se clasifican o se diagnostican o se clasifican como sospechosos. Hay que emprender unas acciones. ¿Para qué? Para mitigar, para detener la transmisión de algún brote o de algún evento que se esté vigilando en el momento. En esta gráfica podemos ver desde el 2011 cuál ha sido la prevalencia o cuál ha sido la incidencia de los eventos de interés en salud pública mucho más frecuentes en el municipio. Y nos llama mucho la atención el tema de violencia intrafamiliar, el de violencia sexual y violencia familiar. ¿Por qué? Porque antes no se vigilaba estos eventos. Cuando se empezaron a vigilar, se empezaron a visibilizar y hacerles, digamos que un conteo dentro del sistema de vigilancia para poder tomar acciones. Nosotros
la competencia de nosotros como Secretaría de Salud, y estamos en un consenso con los secretarios de salud, porque digamos que la intervención en estos eventos no puede ser solamente de una dependencia de una dependencia como salud, sino que esto tiene que ser de una intersectorialidad. Sí, porque la violencia, digamos que nosotros hacemos solamente el conteo, lo vigilamos, y desde los hospitales hacen todo el tema de reconocimiento legal, pero la parte educativa, la parte del por qué se hace, de por qué se genera la violencia, si es que el esposo no tiene trabajo, no tiene educación, eso es multicausal también, y como es multicausal, debería ser de una intervención intersectorial, no se puede colgar solamente a una secretaría. Entonces miramos ahí en el tema cómo ha venido aumentando año tras año el tema de violencia intrafamiliar. Los otros son las agresiones, en segundo lugar están las agresiones por animales, y esto con el fin de prevenir la aparición de la rabia, pero nosotros hemos descartado, digamos que se ha vigilado todos los casos, y en ningún caso hemos tenido personas que han sido atacadas por animales, ya sea por perros o gatos o otro animal que se haya sometido a tratamiento, vacunación antirrábica o algún suero, alguna profilaxis, porque se han descartado, además porque la cobertura de vacunación en el municipio de Copacabana pues supera el 95% en canino y felino. Y en el tercer lugar tenemos la varicela, que como ustedes bien lo saben, pues la varicela es una enfermedad infectocontagiosa de muy alta transmisibilidad, pero que tenemos cómo prevenirla con la vacuna, que aún no está en el programa ampliado de inmunización SPAI, que es muy costosa, pero que es más benigna que otras, digamos que otras enfermedades infectocontagiosas que sí están, que sí es fácil de prevenir a través de la vacuna, y que sí están dentro del país. Entonces ahí miramos cada uno de los puestos. Ahí el dengue está en el cuarto lugar. Miramos cómo ha sido la incidencia o el número de casos año tras año. En el 2013 tuvimos 48 casos, en el 2012 16 y en el 2011 10 casos. Aquí vamos para especificar de pronto dengue, que mucha gente tenía duda frente a que si estábamos en un brote o en una epidemia de dengue. Miramos cómo ha sido, y para eso traje esta gráfica, cómo ha sido el comportamiento del dengue durante los últimos 14 años. Entonces miramos los picos, ¿cierto? Entonces miramos que hay unos picos entre el 2002 y el 2004, otro pico entre el 2006 y el 2008, y el pico más alto lo tuvimos en el 2010 con 225 casos. En el 2012 tuvimos 4 casos, en el 2013, o sea el año pasado, tuvimos 48, y en lo que va este año tenemos 62 casos. Haciendo un análisis de mediano y una proyección, creemos que este año no vamos a superar el 2010, vamos a tener menos casos esperados de los que tuvimos. Entonces nosotros no estamos en una epidemia de dengue en el municipio. Por eso les traje esta gráfica, y vamos a mirar qué ha pasado con el índice de infestación aérea según conglomerados en el municipio de Copacabana. Si miramos esta gráfica, está dividido el municipio entre norte, centro y sur, y ahí están los barrios, y analizamos 3 índices: el índice de infestación por vivienda, el índice de infestación por depósitos, y digamos que una relación entre esos 2 índices que se llama el índice de Bretado, que es el que nos dice si estamos en alto o en bajo riesgo. Entonces miramos que el índice de infestación por vivienda, pues tenemos que el conglomerado o la parte sur está en bajo riesgo, pero que si vemos el índice de infestación por depósitos, miramos como la parte norte, que comprende los barrios de Ancón, San Juan, La María, El Talazo, El Mojón, está en el 18.2.
Y si vemos la zona centro, que es Yarumito, Las Vegas, Tobón, Quintero, también tienen un índice alto. Y haciendo esa relación, digamos, la relación entre el índice de viviendas y el índice de depósitos, miramos que el único que está en alto riesgo para dengue es la zona norte, Ancón, San Juan, La María y el Cablazo. Para eso entonces, nosotros hay también unos factores por el cual, digamos, que ponen alto riesgo el municipio para la aparición del dengue, y no solamente el municipio sino al país, y es el clima. El clima es un factor que nosotros no podemos intervenir y que en muchos casos es quien acelera el crecimiento de la larva para que haya un aumento en la producción del zancudo o en la reproducción del zancudo. Cuando nosotros hacemos estos análisis, lo que tenemos que tener en cuenta es prepararnos y emprender unas acciones que permitan minimizar el riesgo del municipio. Por eso nosotros hacemos 3 levantamientos de índices al año, y las acciones educativas digamos que se concentran en estas poblaciones donde nosotros identificamos que realmente son de alto riesgo, y para eso nosotros tenemos un plan de acción. Ahorita se le presentó al alcalde un plan que presentan los profesionales de saneamiento, donde hay que contratar un grupo de personas para hacer un proyecto o para hacer unas acciones de recolección de inservibles, porque vemos, si nosotros analizamos cuáles son, digamos que cuál es el reservorio o cuál es el depósito mayor encontrado en el municipio para la reproducción del zancudo, son los depósitos como llantas, floreros, tanques de los cuales no se tiene la prevención, no se limpian, no se tapan. Entonces es importante emprender esas acciones. Eso con relación al tema del dengue específicamente. En saneamiento ambiental y factores de riesgo del consumo, que es otro proyecto, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que del 100% de los establecimientos que tenemos en el municipio, el 78% tienen concepto favorable y el 22% tienen un concepto favorable condicionado. ¿Por qué? Porque se le deja, digamos, no llegan a ser tan buenos como para darles el concepto, pero tampoco tan malos como para cerrarlos. Se les hace un plan de mejoramiento y se les hace un seguimiento a estos establecimientos con el fin de que mejoren y poderles dar posteriormente el certificado. Digamos que la mayor debilidad que se encuentran en estos establecimientos tiene que ver con el aspecto locativo, pues con pintura, paredes, con sanitarios, y se les hacen las visitas correspondientes de acuerdo a los tiempos que se les dejan para sus planes de mejoramiento. Aquí en esta gráfica podemos observar algo, y es los conceptos sanitarios según tipo de establecimiento. Perdón. Entonces miramos acá que el establecimiento, del 100% de los establecimientos, los restaurantes, los depósitos de alimentos, los supermercados, las cafeterías, las heladerías, etcétera, ocupan el 47%, de los cuales el 37% de esos establecimientos tienen un concepto favorable y el 10% tienen concepto favorable condicionado, ¿sí? Y ahí sí ustedes pueden observar la gráfica, si los pueden observar, está muy pequeña. Le sigue la comercialización de derivados lácteos, carnes bovinas, porcinos, derivados de cárnicos, pescados, ocupan el 29% y el 27% tienen concepto favorable.
Hay un tema que a ustedes siempre les ha preocupado y que varias veces que estaba acá haciendo la presentación ustedes han preguntado por los expendios estacionarios, ¿cierto? A esos también se han visitado y miramos que llegan a ocupar como el quinto lugar. Es el 5% del total de los establecimientos del municipio y el 3% tiene concepto favorable y el 1%, perdón, y el 2% tienen concepto favorable condicionado. Y así sucesivamente hicimos el análisis para llegar al 100% de los establecimientos del municipio. El otro proyecto es el prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Aquí vemos, nosotros tenemos en este momento un proyecto el cual tiene varios componentes. Un componente educativo, que es el que se imparte en las instituciones educativas. Esas instituciones educativas donde se lleva el programa es, digamos que direccionado por la Secretaría de Educación, de algo que ellos, digamos que han visualizado. Y el otro componente es el de hacer la remisión a dos instituciones con las cuales nosotros hemos tenido contrato. Uno es el Hogar Crear, para el año pasado era SOMAX, del cual tuvimos dificultades, y este año hubo necesidad de cambiar el contrato con el Hogar Crear. Y el otro es Carisma. ¿Qué es lo que pasa con estas instituciones que tienen asentamiento en el municipio de Copacabana? Ahí se hace una intervención más desde lo educativo y lo, digamos que de psicología, porque no son clínicas, digamos que es un hogar como de paso, mientras que nosotros agilizamos el tema, es terapéutico, sí, mientras que nosotros agilizamos el tema con Carisma, que sí es una empresa social del Estado, con todo un equipo interdisciplinario, donde hay psiquiatra, médico, especialista en farmacología, hay psicólogos especialistas, y donde nosotros, digamos que están primero acá por demanda, porque la familia ya no se aguanta la persona en la casa, además porque muchas veces que el consumidor o la persona que está afectada acepta el proceso de rehabilitación y no hay cupo en Carisma. Entonces, mientras ese paso y no perder el usuario, entonces los enviamos para uno de los dos hogares del municipio con los cuales tenemos el contrato, mientras que nos dan el cupo en Carisma. Entonces, de ese 100% de personas que nosotros captamos en el 2013, el 84.6 eran hombres y el 15.4 eran mujeres. Eso es un indicador, digamos que está de acuerdo a la realidad con los estudios nacionales, que el mayor consumidor es el hombre. Y podemos mirar también en esta otra gráfica, que es uno de los indicadores que nosotros medimos, es la deserción del tratamiento, porque eso nos genera, digamos que costo. Nosotros pagamos un tratamiento en Carisma, pero si el paciente abandona el tratamiento, digamos que es un fracaso, no solamente para la institución que está prestando el servicio, sino para nosotros como municipio. Pero también ahí podemos mirar un comparativo entre el 2012 y el 2013. Miramos que la continuidad en el tratamiento en el 2012 fue del 13%, en el 2013 es muy pequeñito, entonces no alcanza ni siquiera a llegar al 1%. La deserción del tratamiento en el 2012 era del 42% y en el 2013 es del 33%, y los tratamientos terminados en el 2012 era del 45% y en el 2013
2013 es del 67, o sea que de todas maneras tuvimos unos mejores, digamos que permanecieron mejor ahí, permanecieron en el tratamiento. Hay otra cosa que nosotros hablamos y digamos que es un consenso a nivel departamental, y es que el tratamiento por sí no podría ser tampoco, eso tiene que venir acompañado de muchas cosas. Cuando usted lleva un proceso de rehabilitación, pero no incluye la familia, pero no incluye la parte educativa, pero no incluye la parte de inserción laboral al paciente, difícilmente, o mejor, fácilmente el paciente puede volver a recaer, ¿cierto? Porque si la familia, después de haberlo llevado allá, de haberlo puesto, porque hay familias en que quieren es que uno se los reciba para tirarlo allá y no volverse a acordar de ese paciente, cuando sale en una fase de rehabilitación, que sale además con un tratamiento ambulatorio, la familia ya no encuentra el apoyo de la familia, y es bien importante, o no encuentra fuentes de empleo o no puede acceder a la educación. Entonces este es otro tema muy complicado de manejar y que tiene que ser y se tiene que manejar intersectorialmente, porque si no, no vamos a tener, digamos, que un impacto en lo que nosotros hagamos. Otro de los proyectos es el proyecto de maternidad segura. Es un proyecto que viene liderando la Secretaría de Salud con, digamos que con la ES y con las otras IPS que nosotros tenemos en el municipio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vigilar, y afortunadamente pues nosotros no hemos tenido muertes maternas, pero sería una fatalidad para la salud pública donde nosotros tengamos una muerte materna en el municipio. Entonces, para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos contratado a un ginecólogo, no para que venga y haga consulta al municipio, pues porque no es la competencia, sino para que capacite, vigile, haga vigilancia, supervise y haga evaluación de las historias clínicas y cómo se están llevando los programas materno-infantiles en el municipio. Es para cualificar, digamos, el personal de salud que nosotros tenemos y evitar esas muertes maternas o perinatales, que afortunadamente no hemos tenido muerte materna, pero la idea es fortalecer, porque es un lineamiento desde el ministerio y desde el orden nacional, pues trabajar el tema de maternidad segura. En el tema de salud sexual y reproductiva, entonces también desde la Secretaría se ha venido implementando a través del hospital el servicio amigable para jóvenes, el cual el año pasado se hizo la inauguración. Ahí pueden ver ustedes en la diapositiva, hay un consultorio únicamente para jóvenes, donde hay un grupo interdisciplinario para la atención del joven, ¿sí? Y donde nosotros somos referente en este momento para el departamento en la estrategia. El año pasado tuvo la oportunidad algunos concejales de participar en el tema. El tema es poder que estos jóvenes accedan a los servicios de salud por cualquier situación, ¿sí? Y que no sean, digamos que, juzgados ante los ojos de la sociedad, de los padres de familia, de los amigos, porque normalmente cuando va un adolescente a consultar y hay temas, digamos, como el de planificación familiar, pues entonces ya empiezan a señalar los jóvenes. Aquí lo que pretendemos es que estos jóvenes tengan un día para ellos en el hospital y que puedan acceder a una, digamos que a una consulta por psicología, consulta por enfermería y consulta por médico. En el tema de la red de atención integral a la familia, entonces tenemos que se hicieron unas intervenciones durante el 2013
se hicieron los procesos terapéuticos y de asesoría a 1.294 familias, talleres de fortalecimiento a las familias 863 y grupos de apoyo 395. De toda esa gente que se atendió, de esos 2.000 y punta, entonces también hicimos una clasificación de cuál es la distribución porcentual de los motivos de asesoría que la red tiene y que son mucho más demandadas. Entonces tenemos que, en primer lugar, con un 34% están las dificultades de comportamiento, en segundo lugar están las dificultades de relaciones y en el tercer lugar están los trastornos del estado de ánimo. Eso es por lo que más le consultan las personas a la red. También se hizo un diagnóstico con la red en todos los centros infantiles y los hogares comunitarios, donde se trabajó con las madres comunitarias y con los padres de familia, donde salieron también una serie de intervenciones que está haciendo la red en este momento, y sé que uno de los digamos que una de las peticiones o de lo que arrojó el diagnóstico es trabajar el buen trato y la alimentación saludable. Hay un componente de salud que tenemos que trabajar y es emergencias y desastres, y es cómo el municipio, cómo la Secretaría de Salud se articula al tema de emergencias y desastres digamos que del municipio, y cómo nosotros estamos preparados desde salud para la atención a alguna de estas patologías que puede llegar, como el cólera, una epidemia de dengue o una gripa, cómo nosotros tenemos la capacidad de respuesta a eso. Entonces nosotros hemos apoyado al hospital, a la ESO Santa Margarita, con un equipo de primeros auxilios, ¿sí? Y hemos participado en todos los comités y tenemos un profesional que participa en el comité de desastres del municipio y hace toda esa articulación de todas esas patologías que pudieran llegar a ser una epidemia o un desastre para el municipio, cómo podrían digamos que cómo podrían disminuirse como el riesgo, o cómo podría estar preparado el municipio para eso desde la Secretaría de Salud. Esta es la inversión en ese eje de salud pública, no en el eje de salud pública. Entonces tenemos que en vacunación 92 millones, vigilancia epidemiológica 150 millones de pesos, saneamiento ambiental 200 millones de pesos, maternidad segura 50, sustancias psicoactivas 84 millones de pesos, red de atención integral a la familia 99, emergencias y desastres 15 millones, salud sexual y reproductiva 48 millones, para un total de 749 millones de pesos. En el otro eje tenemos el de promoción social, y ahí tenemos 3 proyectos. Esos 3 proyectos entonces tenemos reunidos, que en el año 2013 se ubicaron 236 familias a través de 2 cogestores sociales encargadas del acompañamiento y dar cumplimiento al objeto de la estrategia. Esa estrategia es del nivel nacional, digamos que tiene unos objetivos, tiene 9 dimensiones, y dentro de esas 9 dimensiones cada familia debe de cumplir con unas tareas y así digamos que poder sacar a estas familias de la pobreza extrema, porque el objetivo de este programa es disminuir la pobreza extrema desde muchos ámbitos, desde el ámbito de vivienda, desde el ámbito de el trabajo, desde el ámbito educativo. Para eso en el año 2013 salieron favorecidas unas familias para mejoramiento de vivienda de estas familias de Red Unidos. Más familias en acción. Entonces nosotros tenemos en el programa, cuenta con
668 beneficiarios de Más Familias en Acción, distribuidas de la siguiente manera: víctimas de la violencia es el 40%, unidos 9%, de transición 9%, y de el CISBEN 1 es el 43%. Esa es la distribución de las familias en Red Unidas. Esto es, perdón, de Familias en Acción. Esto es la inversión que se ha hecho. Ellos reciben unos beneficios, digamos que apalancados en dos objetivos principales. Uno es en la parte educativa y el otro es en el eje de salud. Para los niños menores de 7 años, para que puedan recibir el subsidio, los niños tienen que estar inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo. Y digamos que esa validación para que les puedan llegar los subsidios a las familias está a cargo de un gestor o de una coordinadora de un enlace del municipio. Y el otro es el subsidio, que tiene que ver con la parte de educación y que los niños tienen que estar, digamos que matriculados y yendo a clases. Para eso entonces se le dio una clave a un enlace desde la parte de educación, y ellos son los que validan la información para que esos subsidios le puedan llegar a sus beneficiarios. Si ustedes se dan cuenta, ahí no todas las personas reciben el subsidio, pero es porque hay niños que se van saliendo, se van yendo del municipio, o las mamás no llevan. Al validar la información, uno se da cuenta que las mamás no llevan a los niños a los programas de crecimiento y desarrollo, y ese es un motivo para que no les llegue los subsidios a las familias. Tenemos un proyecto de participación social, y es un requisito para el tema de salud de que tengamos activas todos los espacios de participación social del municipio. Entonces hay un profesional que se encarga de hacer toda la validación que nosotros hacemos en el municipio, los programas, los proyectos, el plan territorial de salud, los proyectos que nosotros tenemos, la red metropolitana de salud, de hacer esa validación y ese acompañamiento de los programas con todos estos actores que son el Consejo Territorial de Seguridad Social, el COPACO, la veeduría y la Liga de Usuarios. De la Liga de Usuarios entonces sale también el representante de la Liga a otros, digamos que a otros comités, y de los cuales también hay un representante en la Junta Directiva del municipio. El año pasado se hizo la elección de la Liga de Usuarios. En el 2013 se hizo la elección de la Liga de Usuarios del Hospital Santa Margarita. El COPACO está activo y el Consejo Territorial de Seguridad Social está activo, que es al cual se le presenta el Plan Territorial de Salud. En este proyecto entonces la inversión es de 61 millones de pesos. Tenemos un proyecto que es el de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales a la economía informal, del cual nosotros hemos escogido un sector para trabajar, y es en Granizal con los cultivadores de cebolla. Se hizo un diagnóstico y ahí podemos ver los riesgos que tienen esta población, los riesgos que tiene esta población que está expuesta por su labor que ejerce. Entonces medimos el riesgo químico, biológico, físico, de carga física, psicosocial, de orden público y sanitario, y miramos que hay 3 riesgos que tenemos que intervenir, que es el de químico, el biológico y el de carga física, porque no tiene ninguna medida de protección. Entonces, para lo cual el municipio también ha invertido 20 millones de pesos, y se les ha podido dar dotación para minimizar el riesgo de esa población. Además, pues, de que se le hace toda una parte de sensibilización y de educación.
Tenemos el proyecto de atención primaria en salud, que es, digamos que es el proyecto bandera de la Secretaría de Salud y del municipio, donde tenemos un equipo interdisciplinario, donde antes solamente eran unos promotores de salud que iban, levantaban un diagnóstico, identificaban unos factores de riesgo y remitían al hospital, pero eso se quedaba solamente ahí y nunca sabíamos si esas remisiones o esa demanda que se hacía por parte de los promotores, entonces si era realmente efectiva. Pero ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Queremos es darle resolutividad a los temas que se encuentran los promotores de salud en una identificación de riesgos a través de una ficha. Entonces, cuando los promotores, entonces ya no tenemos 10 promotores en sus veredas, sino que tenemos además el médico, la nutricionista, una trabajadora social, un educador físico, tenemos 2 enfermeras jefes, bueno, no sé si se me escapa un gerente de sistemas de información, y lo que hacemos es, siguen los promotores, evalúan el sector al cual pertenece o la vereda que ha sido asignada, levantan un diagnóstico, se detectan unos factores de riesgo, pero se intervienen inmediatamente, no se remiten, sino para poder tener un impacto se intervienen en terreno. Solo se remite a aquellos pacientes que realmente tengan que hacerse una remisión porque la patología o el evento que están diagnosticando en el momento así lo amerita. Hemos avanzado en el sistema de información y en este momento estamos en una prueba piloto, y es que contábamos para ese programa con un sistema de información que solo permitía hacerle seguimiento, que solo permitía era levantar un diagnóstico, pero que cuando se devolvían las familias no permitía hacer un análisis de un seguimiento ni actualizar. En este momento hemos avanzado en lo que tiene que ver con el software, por un software que me permita a mí identificar el riesgo familiar, ¿sí?, hacer la intervención, sacar unos indicadores y poderle hacer seguimiento a esa familia. Además, hemos cambiado la parte de la ficha manual. Ya los promotores salen con un dispositivo, con una tabla donde se puede mirar en tiempo real lo que está haciendo el promotor, ¿sí? Y cuando y se generan también unas alertas al resto de profesionales. Cuando el promotor va a una vivienda X y identifica que hay un riesgo de desnutrición en esa vivienda, inmediatamente le llega una alerta a la nutricionista de que en ese sector, en esa vereda y en esa casa hay un niño o una persona con riesgo de desnutrición, y es ella quien tiene que intervenir ese riesgo. Entonces esa es la prueba piloto que estamos haciendo en este momento y que la gobernación nos tiene en la mira, porque si eso sale como nosotros estamos pensando, sería el software que va a utilizar todo el departamento de Antioquia. Para eso entonces el municipio ha invertido 838 millones de pesos. En grupos vulnerables, entonces, que es el otro eje, tenemos el programa del adulto mayor. Entonces ahí en el programa del adulto mayor, entonces tenemos los beneficiarios del programa de Colombia Mayor, donde tenemos, donde podemos ver, en esta gráfica podemos ver cómo ha ido aumentando la cobertura de los subsidios en el 2012, 2013 y ahorita en el 2014, porque a finales del 2013-2014 hubo un aumento de cobertura. Entonces empezamos con 809 beneficiarios y vamos en este momento en 1397. Esta es la inversión que se ha hecho en los componentes
En el componente ambulatorio y comunitario, 246 millones de pesos. En la celebración de la Semana del Adulto Mayor, 356. En el componente institucional, que es el componente del CBA, 246. En el proyecto de dotación, 71 millones, que es el proyecto cofinanciado. Estos proyectos son cofinanciados con el departamento, lo que es la celebración de la Semana del Adulto Mayor, y el proyecto de dotación es cofinanciado con el departamento, y el componente de protección 619 millones, para un total de inversión de 1.541 millones de pesos invertido en el programa del adulto mayor. Esa inversión se ve muy grande, pero es que ahí está sumado además todos los profesionales que intervienen en el adulto mayor. Y ustedes saben que el programa del adulto mayor en este momento pues tiene 2 fisioterapeutas, una psicóloga, 2 gerontólogos, tiene 6 talleristas, ¿sí?, más todo lo que se invierte en el tema del transporte y los insumos. ¿Cómo estamos en el cumplimiento del plan de desarrollo? Del plan de desarrollo total, entonces nosotros tenemos unas metas y hemos superado la meta a esta fecha en el 33%. En el 43% hemos cumplido la meta y falta un cumplimiento del 24% para este año y medio que nos queda. Esto ha sido la ejecución, digamos que el porcentaje de ejecución en recursos, cómo se ha distribuido en todos los proyectos que tiene la Secretaría de Salud. Entonces miramos que el mayor, veíamos que eran más o menos 8.000 millones de pesos que se invertían en el tema del aseguramiento. Luego le sigue el adulto mayor, está la seguridad alimentaria y nutricional, la atención primaria en salud con un 6%, salud pública, todos los componentes y los 6 proyectos de salud pública, prestación y desarrollo de servicios con el 7%, y los otros 2 programas no llegan al 1% en la inversión. Y tenemos 2 grandes logros a nivel departamental y nacional, y es que somos el referente a nivel departamental para el programa de atención primaria en salud con gestión del riesgo, y somos el referente a nivel nacional para la implementación del protocolo que se va a manejar en todo el país de infecciones respiratorias agudas. Bueno, mil gracias. Esta es la presentación. Esto era mostrarle en cifras y en gráficas cómo ha sido el comportamiento, porque digamos que desglosado totalmente estaba en el informe que se les presentó. De manera, muchas gracias, doctor Arturo, a todo su equipo de trabajo, y entramos al campo de las proposiciones o de las intervenciones de los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra honorable concejal Hernando González. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, la mesa directiva, los honorables compañeros del consejo, las personas que nos acompañan en el recinto, donde están todas las personas que elaboran en la Secretaría de Salud. La exconcejal Blanca, no sé por dónde está, a Henry, a Alicia, a Elisita, que fueron personas que elaboraron conmigo en la Secretaría de Salud, y muy especialmente a usted, doctor Arturo, por su completa y maravillosa información. Doctor Arturo, más que preguntas, como dice el señor presidente, no, simplemente me tomo la vocería es para felicitarlo por el informe que usted acaba de dar. Usted sabe que más que todo es para un reconocimiento para todas las personas que laboran con usted en la Secretaría, del cual hice parte alguna vez y soy un enamorado de ella. Felicitar el regreso de Elisa, con el alma lo digo, porque es una persona, doctor Arturo, usted sabe, es una persona ejemplar en su trabajo, cosa que cuando uno le pide un informe, ella ya lo tiene, ¿sí? Entonces, trabajar con personas así, yo creo que da mucho gusto,
y es muy bien llegada de nuevo a nuestra administración municipal. Doctor Arturo, más que preguntas, a mí me llamaba la atención, pero estuve pensando que sí tiene mucho que ver ese pico tan alto que hubo en el 2010 de 265 casos de dengue, porque yo creo que no es falta de ejecución, porque soy un enamorado, como lo digo, de los promotores de salud. Los promotores de salud son personas que, mejor dicho, siempre le he hecho referencia a esto. Qué tristeza que no tengamos para ellos una forma de contratarlos todo el año, porque son personas pero muy interesantes para todas estas labores que se hacen en las veredas. Por allá en noviembre terminan el contrato con el municipio y vuelven a ser llamados por allá en marzo, 3, 4, no sé qué días de marzo. Entonces son personas que se quedan 4 y hasta a veces 5 meses sin poder trabajar. Si somos ejemplo en Antioquia, si somos ejemplo en Colombia, y con estas limitaciones, imagínense comunidad donde tuviésemos a estas personas con un contrato de todo el año, o no sé qué otra manera podían estar ellos, no como contratistas, sino abrirles un campito ya como empleados de la Secretaría de Salud. Qué bueno sería, doctor Arturo. Son cosas pues que hay que plantearle a la administración actual y o futura para que estas personas laboraran con nosotros toda la vigencia. Doctor Arturo, todos los componentes los escuché con atención, tomé nota de cada uno de ellos y me parece que en Copacabana pues nos estamos dando la pela, como se dice, no dejando caer ese título que ostentamos desde hace mucho tiempo como digamos así, como estandartes número 1 en Colombia en vacunación. Siempre hemos tenido ese reconocimiento tan especial por parte del Departamento y la Nación. Ahora más aún cuando usted habla en el programa de IRA, o sea, las infecciones respiratorias agudas, que también estamos alcanzando a ser mirados como unos baluartes extraordinarios. Son cosas que si la gente del común se detuviera a pensar, esto nos alegra demasiado, porque en Colombia hay más de 1000 y pico de municipios y que nosotros somos los abanderados en manejar estos programas como los llevamos. Es un reconocimiento para usted, doctor Arturo, todo su grupo de salud y muy en especial para la administración por mantenerlos ahí. Doctor Arturo, me llamaba a mí la atención, infortunadamente, son políticas departamentales cuando la gobernación suspende estos alimentos a la población infantil, sabiendo que muchos niños van a sus colegios, a sus escuelitas, con el ánimo de que les den un almuercito. Eso es ¿qué es lo que más les gusta de su escuela? El almuerzo que nos dan. Y entonces que el departamento haya acabado con esto, eso da tristeza. Enhorabuena, nuestro alcalde cogió, digamos así, y recuperó 1000 personitas para darles 1000 almuerzos diarios, según entendí, doctor Arturo. Ojalá que este número pues se incrementara. Es pedirle mucho a la administración, pero yo creo que cuando tenemos una necesidad como es el hambre, no hay por qué uno subestimar esfuerzos y hacer lo posible para que esta cobertura se amplíe. Sí, es muy triste pues que haya un porcentaje tan alto de nutrición, porque de todas maneras es alto, pero no nos tenemos que olvidar que estamos en un país subdesarrollado en el cual las limitaciones son muchas. Esto va consigo también el trabajo, el cual los padres de familia no pueden conseguir. Entonces son muchas las cosas, doctor Arturo. También me llamaba mucho la atención por allá en el eje de vigilancia intrafamiliar, y hay que tener en cuenta que según estudios
Y aquí en la Secretaría de Salud tenemos que, digamos, ponerle más fuerza a este componente. La violencia intrafamiliar surge más cuando hay parejas que se separan y llega, digamos así, en el ejemplo, abro comillas, llega otro hombre a reemplazar a ese padre, a ese hogar. Ahí es donde empieza casi siempre la verdadera violencia intrafamiliar y la verdadera violencia sexual, porque este padre casi siempre llega es a buscar la niña que está formando ese hogar con esa supuesta madre que ya es su mujer, y entonces todos los estudios arrojan que este es el índice en el cual se ven más violencias intrafamiliares y violencias sexuales. Entonces yo creo que desde la parte de la Secretaría de Salud tenemos que ponerle como un poquito más el pecho a la brisa a este componente. No sé cómo, si visitando más colegios, si haciendo reuniones en parques de acción comunal, en veredas, en diferentes instituciones, llámese de carácter educativo, tercera edad, o no sé cómo más decir, pero entonces yo creo que es una tarea que tenemos que bregar a mejorar. Lo hago de esa manera, no de crítica, porque tenemos unos indicadores muy buenos. Lo hago es con el ámbito de que esto breguemos en Copacabana a tenerlo en unos índices bien bajos. Doctor Arturo, cuando usted hablaba ahora del personal que lo acompaña, le da una alegría que sea un personal como tan amplio, porque es que contar, por ejemplo, en la Secretaría de Salud para todas estas visitas, para todo este componente de APS, con médico, con 2 enfermeras jefes, con una persona encargada de sistemas de información, mejor dicho, es un componente que, como lo decían ustedes, vamos a ser siempre abanderados en Colombia, y eso le da a uno mucha alegría. Doctor Arturo, lo felicito, vuelvo y repito, y a todos las personas que laboran en la Secretaría de Salud. Muchas gracias, señor presidente.